punto A representa la impedancia equivalente o total de nuestro circuito. Bien, luego, a medida que va aumentando el valor de X sub C, y vamos a suponer, a los efectos de poder hacer la gráfica, vamos a suponer que X1, que sería el valor máximo de la reactancia capacitiva, es superior a XL. Entonces, a medida que va aumentando XC, va a ir compensando esta reactancia inductiva, va a llegar un momento en que van a ser iguales y opuestas, y luego, si suponemos que X1 es superior a XL, va a llegar el momento en que la reactancia total del circuito sea igual a XL menos X1. Y por lo tanto, este punto B estaría representando la impedancia equivalente o la impedancia total en ese caso extremo, en que XC tome su valor máximo. ¿Bien? Entonces tenemos que este vector OA sería la impedancia inicial, ¿está? Y este otro OB, la final, cuando XC toma el valor X1. Por ende, en este segmento de recta vertical que va desde A hasta B, este es el lugar geométrico de la impedancia de este circuito. ¿Ya? Entonces el lugar geométrico en este caso es un segmento de recta vertical. Bien. Lo que nosotros pretendemos encontrar ahora es el lugar geométrico de la admitancia, que como vimos la clase pasada, es el mapeo inverso puro, ¿tá?, de la impedancia. Entonces, vamos a utilizar las expresiones generales de rectas y círculos que estudiamos el lunes. ¿Bien? En primer lugar, vamos a mapear, yo lo voy a poner en línea de puntos. Vamos a mapear la recta vertical completa. Después vamos a ver cuál es el tramo que corresponde al segmento AB. Pero para arrancar vamos a mapear la recta vertical completa. ¿Está? Bajo el mapeo inverso puro. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la función o cuál sería la expresión que tendríamos que mapear? X igual a R. Exacto, X igual a R. Bien, voy a hacer acá arriba, ¿está? X igual R. Entonces, como tenemos que, para que quede en forma de la ecuación general que vimos, tenemos que igualarla a 0, ¿sí? Y una vez que la igualamos a 0, detectamos cuáles son los valores de las constantes A, B, C y D. Bueno, hay término cuadrático, la constante A vale 1. Como tampoco hay término lineal en I, la constante C vale 0. B vale 1 y D es igual a menos R. Con eso estaríamos preparados para encontrar la expresión del lugar geométrico en que se va a mapear esa recta. Entonces, reemplazamos también en la formulita que vimos la semana pasada, que era D, o sea, menos R, la clase pasada, perdón, por U cuadrado más B cuadrado, más B por U igual 0. Dividimos todo por menos R y nos queda U cuadrado más B cuadrado menos U sobre R igual 0. Ya detectamos que estamos en presencia de una circunferencia cuyo centro se va a encontrar desplazado sobre el eje U. Ahora, por último, completamos cuadrados para encontrar bien ese centro y nos va a quedar que es U menos 1/2 de R al cuadrado más B al cuadrado debe ser igual a 1/2 de R todo al cuadrado. O sea, tenemos una circunferencia ubicada sobre el eje U en el valor 1/2 R o 1 sobre 2 R y el radio es también 1 sobre 2 R. Entonces ahora aquí estaríamos haciendo la gráfica del plano W, donde va a existir nuestra admitancia.
¿ok? En el eje V, este sería entonces el gráfico de la admitancia. Bueno, vamos a suponer que en una escala en que este punto que estoy marcando sea un medio de R. Ese va a ser el centro de la circunferencia sobre la cual se va a encontrar el lugar geométrico de la admitancia. Les pregunto, ¿esta circunferencia que acabamos de encontrar aquí pasa o no pasa por el origen? A ver qué les parece. Pasa, sí. Pasa. Sí, sí. ¿Ah? Ese es un dato importante a tener en cuenta. ¿Tá? Si bien estos gráficos que hacemos no es a escala, ni tiene que ser exacto, ni mucho menos, pero sí es importante, así como ubicar el centro, por supuesto, es importante determinar si la circunferencia pasa o no por el origen. El origen siempre es un punto relevante, sobre todo en cuestiones que tengan que ver con el mapeo inverso puro. Bueno, entonces va a pasar por el origen, obviamente por acá, y como el radio es un medio de 1 sobre 2R, el extremo va a llegar en 1 sobre R. Y supongamos que estos segmentos representen más y menos 1 sobre 2R. ¿Bien? Entonces ahí estaríamos en condiciones de croquisar nuestra circunferencia. Supongamos que sea esa la circunferencia, ¿ok? Esa circunferencia es la que mapea toda la recta, ¿bien? La recta completa, ¿sí? Ahora bien, lo que nos falta determinar es qué parte o dónde está el arco de esa circunferencia que nos corresponde a nosotros. Bueno, la forma me parece a mí más fácil y más sencilla es recordar que el mapeo inverso puro lo que hace es invertir el ángulo o los argumentos con respecto al eje X. Entonces, este punto A en el primer cuadrante tiene un ángulo alfa, de manera que su mapeado va a estar en el cuarto cuadrante, supongamos aquí le vamos a llamar A', y va a tener este ángulo, que no quiero poner en el gráfico para no marcar más, pero este angulito que está acá vale menos alfa, ¿ok? Este ángulo vale menos alfa y con eso ya tenemos A'. Y lo mismo el punto B. El punto B está ubicado a un ángulo menos tita o tita negativo. Entonces su mapeado se va a encontrar en el primer cuadrante con un angulito como este, que sería tita positivo. Y aquí estaríamos encontrando el mapeado B'. Y entonces este arco de circunferencia que estoy marcando en color azul corresponde al mapeo del segmento vertical AB. Y por ende, ese arco de circunferencia es directamente el lugar geométrico de nuestra admitancia. Fíjense que este punto, está R, como es un real puro, ¿sí? Se va a mapear también sobre el eje real, pero la distancia al origen se va a invertir. Entonces, si estaba a una distancia R, su mapeado, que es este punto que está sobre el eje U, se encuentra a una distancia 1 sobre R, obviamente en la escala correspondiente. ¿Bien? Y ahí ya está, ese es el lugar geométrico de la admitancia. Díganme si hay alguna duda hasta acá o si se comprendió bien este circuito. O si hay algo que no les termina de cerrar, que quieren que volvamos a ver. Profe, Sí, una consulta. Esa ecuación de allá arriba de menos R por U al cuadrado más B al sí, cuadrado sale de la ecuación que representa toda la circunferencia y exacto, recta, ¿no? exacto. Ah, ok. Sale de la que hicimos la clase pasada, que era Sí, sí. de ahí sale. Sí, correcto. Bien. Ok, Bueno, gracias. Ingeniera, ¿puede repetir, por ¿sí? favor, lo que sería la X sub I que está en el gráfico? El XL menos X sub I. Ah, no, es un X1. X1.
representaría el valor máximo que puede alcanzar la reactancia capacitiva, por ponerle un nombre nada más. ¿Está? Porque como ¿está? A eso me refiero, ¿sí? Como esta capacitancia varía, su reactancia también, y suponemos que el valor máximo al que podemos llegar con esa capacitancia es X1 ohms, digamos, ¿está? A eso está. Bien, tenemos entonces, voy a ampliar un poco acá para ver este. Tenemos este arco de circunferencia que representa el lugar geométrico de la admitancia. Bien, y además de la admitancia, ¿qué otra magnitud también estaríamos representando con este arco de circunferencia? A ver, ¿quién se acuerda? La corriente. Exacto, la intensidad de corriente que atraviesa ese circuito serie. Y entonces estaríamos representando, en lo que se refiere a los argumentos, ¿sí? Recuerdan que dijimos también que el potencial de alimentación, digamos, o la fuente de alimentación de este circuito, que vamos a ponerle, supongamos que tenga un valor eficaz B, que lo suponemos constante, ¿sí? Generalmente se suele tomar coincidente con el eje U, y que por ende se encuentra a un ángulo de 0 grados. Y entonces, a los efectos de estudiar los desfasajes en el circuito, la tensión es nuestra referencia. Y como este diagrama, además de la admitancia, representa también la intensidad de corriente, salvo en una escala, sería escalado por el valor de B, ¿sí? Por el valor eficaz, por ejemplo, representa la intensidad de corriente, pero en lo que hace a los ángulos de desfasaje, coincide exactamente el desfasaje de la admitancia, coincide con el desfasaje de la intensidad de corriente. Y entonces nosotros podemos visualizar, por ejemplo, que en este caso, cuando estamos acá, en el segmento OB', ¿está? Que estaríamos representando la admitancia máxima, ¿sí? Estaríamos frente a la intensidad mínima de corriente, porque este punto B' es el más cercano al origen, es la intensidad mínima, y en este caso la corriente adelanta con respecto a la tensión, de manera que estaríamos, como es de esperar, frente a un caso capacitivo. Mientras que en este caso, en el extremo este, el punto A, cuando no había capacidad, su mapeado es A', ¿bien? Que tiene un ángulo de desfasaje, la corriente tiene un ángulo de desfasaje menos alfa con respecto a la tensión. Voy a poner ese ángulo porque nos hace falta. Este ángulo es menos alfa. Estaría indicando que la intensidad de corriente, en este caso, obviamente que atrasa, porque es un circuito inductivo. Y fíjense que de todo este arco de circunferencia, el punto más alejado del origen es 1 sobre R. Esa es la admitancia máxima y también es la intensidad máxima de corriente, que se corresponde con el circuito inductivo puro, que es cuando su impedancia tiene el mínimo módulo, o sea, cuando la XC llega al valor que justo compensa a la XL. Y entonces, y obviamente esa corriente máxima en este caso está en fase con la tensión. Y entonces esta interpretación también es valiosa, ¿tá? Poder visualizar de manera rápida, ¿tá? Sin tener que ponernos a hacer todo el procedimiento analítico y demás, bueno, que tampoco es tan complicado, pero lleva su tiempo. Poder mirar en la gráfica directamente, obvio que tendría que estar la gráfica un poco mejor a escala de la que hice, pero podemos visualizar dónde está la corriente máxima aquí en este punto, perdón, la corriente mínima aquí en este punto, en B', adelantando phi grados o un ángulo de phi con respecto a la tensión, por ende estamos en una circunstancia capacitiva. ¿Dónde está la máxima? La máxima está aquí, coincidente con la admitancia máxima, en fase con la tensión. Entonces podemos ver que este circuito pasa de inductivo a capacitivo, recorre todo el abanico.
inductivo, resistivo puro, capacitivo, gracias, digamos, a la posibilidad que tenemos de variar esa capacitancia. ¿Sí? Bueno, y con esto estaríamos entonces viendo los dos casos, cuando varía la reactancia o cuando varía la resistencia. Estos casos que analizamos son para circuitos series. ¿Tá? Cuando tenemos un circuito en paralelo, que ahí lo van a ver en un ejemplo en la práctica, es casi igual, solo que tiene un pequeño detalle de que hay como que correr el origen para hacer la gráfica. Pero eso lo dejo ya para que lo vean directamente en la práctica. ¿Sí? En lo que hace a conceptos, desarrollos teóricos, es aplicar lo mismo que hemos visto hasta ahora. Bien. ¿Hay alguna consulta hasta acá sobre mapeo inverso, sobre circuitos? Porque si no, cerraríamos el tema de mapeo inverso con este ejemplo que acabamos de ver. Una pregunta, yo no había entendido por qué queda U sobre R quedaba 1 sobre 2R. Porque acá, cuando nos quedó U cuadrado más B cuadrado menos U sobre R, lo que yo hice acá es completar cuadrados. ¿Tá? Entonces, estamos viendo que acá está el término cuadrático en U y acá está el término lineal en U. Entonces, para completar cuadrado, el segundo término tiene que ser tal que el doble, lo hago acá arriba, del primer término que es U, por el segundo término que no sabemos, que le voy a llamar B minúscula, tiene que ser igual a lo que tenemos aquí en el término lineal. Tiene que ser igual a menos U sobre R. Entonces, de acá, si despejamos B, nos da que es menos 1 sobre 2R. Y ese es el segundo término que completa ese cuadrado. ¿Tá? De ahí, de completar cuadrados, resulta eso. Buenísimo, ahí entendí. Una consulta. Sí. Esa circunferencia Sí. que usted hizo por último representaba la intensidad, ¿no es cierto? El arco de circunferencia en color azul, que marqué, Sí. ¿decís? Sí, Sí, esa sí. representa dos cosas. Directamente representa la admitancia, en un 100% es la admitancia. Y si le multiplicamos, si le escalamos por el valor constante de B, también representa la intensidad de corriente. Sí, Ok. ambas magnitudes. Por eso es valioso esta representación, que es bastante simple, porque me representa prácticamente, yo tengo todo el circuito, si tengo los elementos para interpretar, tengo el circuito completo en ese gráfico sencillo. ¿Está? Tengo admitancia, intensidad de corriente, desfasaje, ¿sí? Intensidad máxima, mínima, admitancia mínima, máxima, tengo todo ahí. Representa ambas cosas, la admitancia y con un factor de escala apropiado representa la intensidad de corriente de ese circuito serie, que obviamente es la misma para todos los elementos. Muy bien. Si no tenemos más consultas al respecto, vamos a pasar al próximo tema. ¿Sí? Yo tengo solo una consulta a modo de duda. De esta forma nosotros no vemos en ningún lado lo que es la conductancia y la susceptancia, ¿no? La conductancia es lo que yo en realidad puse acá como U. Esto es directamente la conductancia. O sea, este valor que tenemos acá, 1 sobre R, sería la conductancia máxima que adquiere ese circuito. Y el eje imaginario es la susceptancia. O sea que para cada, por ejemplo, si estamos acá en este punto B', ¿tá? Vemos que es la intensidad mínima de corriente, y en ese caso tenemos la susceptancia máxima del circuito, que es 1 sobre 2R. ¿Tá? No sabemos si va a coincidir. No dije nada. En este caso acá, en B', si quisiéramos conocer la susceptancia, tendríamos que sacar
cuáles son las componentes del punto B' y su componente imaginaria estaría midiendo nuestra susceptancia. Pero sí, en realidad lo que acá yo llamé U es conductancia y lo que llamé B minúscula acá es susceptancia. Esas son las magnitudes. Muchas gracias. ¿Ya? Si estuviera hecho a escala, lo podríamos sacar perfectamente del gráfico. ¿Bien? Sí, en realidad no es eje U y B en este caso, es eje G y B mayúscula. ¿Ya? Para que sea realmente correcta la interpretación física. Bien. Bueno, con esto estaríamos cerrando entonces el capítulo de mapeo. ¿Ya? Simplemente como para recordar, empezamos con mapeo lineal, nada más que a título informativo. Después entramos sí con más detalle en el mapeo cuadrático, luego fuimos al mapeo inverso puro, ahí hicimos las deducciones de las ecuaciones generales de rectas y circunferencias, y como aplicación estamos terminando de ver como aplicación al estudio de impedancia, admitancia, corriente en circuitos eléctricos. ¿Bien? Hasta este tema, que hoy van a ver en la práctica, ¿sí? Práctico de mapeo lo van a ver hoy, hasta este tema inclusive va a estar incluido en el parcial. ¿Ah? Mapeo lineal no entra en el parcial, tampoco creo que en el práctico, bueno, no sé si entra en el práctico, pero en el parcial no. Lo que sí entra en el parcial es el cuadrático, el inverso, con su correspondiente aplicación. ¿Sí? Entonces tenemos 4 prácticos para el parcial, 1, 2, 3, 4, el de mapeo es el último. Ahora lo que vamos a hacer es arrancar con el próximo tema, que son integrales en el plano complejo. Así que voy a borrar la pizarra. Este tema de integrales no entra en este parcial. ¿Tá? Ya directamente se pasa al próximo, porque no nos da el tiempo ni de terminar el tema, ni de que podamos hacer alguna práctica. Por ende, no va a entrar en este parcial. En el parcial, como repito, entra de mapeo cuadrático, inverso puro y aplicaciones a circuitos. Muy bien. Dicho esto, entonces, vamos a arrancar con el estudio de las integrales, obviamente en el plano complejo. Bueno, en lo que respecta a integrales en el plano complejo, ustedes van a ver que la forma en que vamos a abordar, en que se abordan las integrales en el plano complejo, es marcadamente distinta de lo que hacíamos en cálculo 1 en variable real. En principio, porque en las integrales complejas nosotros no nos tenemos que preocupar en encontrar la primitiva. Generalmente, habrá algunas excepciones, sí, pero en la gran mayoría de las integrales no hay que encontrar la primitiva. Directamente vamos a ver que se resuelven o vamos a resolver las integrales complejas aplicando un par de fórmulas o un par de teoremas, que lo vamos a desarrollar en la teoría, por supuesto, y después directamente a la hora de hacer el ejercicio aplicamos directamente la fórmula o el teorema que corresponda. Hay que ver también ahí cuál es el que corresponde. ¿Ah? Y aplicando eso de manera apropiada, vamos a obtener directamente el resultado numérico de una integral compleja, que va a ser, como ustedes están imaginando, una constante compleja. ¿Sí? Bueno, eso entonces como que les quería decir en primer lugar, que toda esa cuestión que vimos nosotros en cálculo 1, que teníamos que ver si la integral era por sustitución, que si era por fracción simple, que por parte, que no sé qué, que buscar la primitiva, y que después por último aplicar los límites de integración, bueno, toda esa primera parte de buscar la primitiva no procede aquí en variable compleja, se trabaja diferente, eso en primer lugar. Otra cuestión importante es que nosotros vamos a trabajar con integrales complejas de línea. Ustedes en cálculo 2 vieron las integrales de línea o integrales curvilíneas.
Y además, puntualmente, nos vamos a ocupar de una integral compleja en una trayectoria cerrada. Ese va a ser el símbolo de la integral. Entonces, vamos a ocuparnos de resolver la integral compleja sobre una trayectoria cerrada C de una función f de z multiplicada por el diferencial de la variable c. O sea, a esto apuntamos, a poder resolver una integral de este tipo. ¿Bien? Entonces, en principio, lo que tenemos que ver es esa trayectoria cerrada C. ¿Está? Bien, nosotros nos vamos a ocupar de trayectorias simples, ¿está? O curvas cerradas simples, así se denominan técnicamente. Las vamos a representar, bueno, ahí yo indiqué con la letra C. Curvas cerradas simples. Bueno, curva cerrada, ustedes ya saben que significa que el extremo y el origen coinciden, ¿está? Cerradas simples podría ser, por ejemplo, esta, podría ser una curva cerrada simple. También esto podría ser una curva cerrada simple. Y en general, esto podría ser una curva cerrada simple, ¿está? O sea, es una curva que no se corta consigo misma, a diferencia, por ejemplo, de esta, que es una curva cerrada, pero no es simple porque se está cortando consigo misma, ¿está? Entonces, esta no. Nosotros nos vamos a ocupar de curvas cerradas simples de este tipo, ¿sí? Estas serían nuestras curvas. También, cuando hablamos de curvas cerradas, recuerden de cálculo 2, que también hay que tener en cuenta el sentido o la orientación de la curva. Nosotros vamos a tomar como positivo si la curva se recorre en sentido antihorario, como el primer caso o el segundo, y si se recorre en sentido horario, así como está marcado la última, sería el recorrido en sentido negativo. También hay que recordar que cuando nosotros cambiamos el sentido de circulación de la curva de integración, el resultado de la integral cambia de signo. ¿Bien? O sea, se invierte el signo de esa integral si es que invertimos el sentido de circulación. Esto es también importante tener en cuenta. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ocuparnos de integrales complejas sobre trayectorias cerradas simples. ¿Bien? Esa sería nuestra la primera cuestión que tenemos que tener en claro. Ahora bien, una vez que tenemos en cuenta eso, vamos a ver un poquito cómo vamos a trabajar con este integrando, ¿sí? Entonces, yo voy a volver a escribir acá la integral sobre la curva C de la función f de z diferencial z. Nosotros vamos a necesitar, para poder desarrollar estos teoremas o estas fórmulas que yo les decía, vamos a necesitar trabajar en variable cartesiana. Entonces, a la función f de z la vamos a escribir como u de xy más la unidad imaginaria por b de xy, esa sería nuestra función f de z. Y el diferencial z también lo vamos a escribir en forma cartesiana, como diferencial x más y diferencial y. ¿Bien? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva. ¿Bien? Yo voy a escribir u y b nomás para no poner u de xy, b de xy, pero en realidad es u y b de xy. Entonces, haciendo la distributiva, nos va a quedar u por diferencial x más y por u por diferencial y más y por b por diferencial x menos b por diferencial y. Así nos estaría quedando el integrando. ¿Ok? Entonces, aquí volvemos y voy a poner acá. Fíjense que esa integral que acabamos de escribir en forma cartesiana tiene dos componentes reales, que son esta y esta,
y dos componentes imaginarias, que son las que están aquí en el medio. Entonces, nosotros vamos a separar en dos integrales, ¿bien? La primera va a tener las componentes reales, que las vamos a escribir aquí, que es u por diferencial x menos b por diferencial y, más la segunda va a tener las componentes imaginarias. Sacamos la unidad imaginaria fuera de la integral porque es una constante, y entonces dentro de la integral nos va a quedar u por diferencial y, bien, más b por diferencial x, ¿ok? Y ahí quedó escrita la misma integral, esta, pero de una manera que nos va a ser más útil a la hora de demostrar o de desarrollar las fórmulas que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, hecho esto, que era nada más que como una previa, ahora sí vamos a empezar directamente con los teoremas. El primero de los teoremas se denomina, son pocos, nomás 2 o 3, se denomina teorema de Cauchy-Boursat. Bien, lleva el nombre de estos dos matemáticos franceses que trabajaron sobre este tema, ¿no? Sobre integrales complejas, además de otros matemáticos, pero bueno. Cauchy-Boursat se llevaron el premio de tener su nombre en este teorema. Bien, este teorema tiene una demostración bien sencilla y además es un teorema de aplicación inmediata, súper fácil, súper sencillo, no hay que hacer ninguna cuenta, ¿tá? Bueno, este teorema establece lo siguiente. Establece que si f de z es analítica, esta es la palabra mágica, si f de z es analítica sobre el contorno C y en su interior, sobre el contorno y en su interior, entonces el teorema establece que la integral sobre esa curva C de la función f de z diferencial z es igual a 0 directamente. O sea, la integral es nula. Y eso es lo que demuestra el teorema. Ahora lo vamos a demostrar. Pero antes de eso, decirles que si bien no vamos a necesitar o no se necesita la aplicación de técnicas de integración, lo que sí se necesita como contrapartida, digamos, para estudiar o para analizar una función, una integral compleja, es detectar la ubicación relativa de las singularidades de la función con respecto a la curva de integración. ¿Tá? ¿Eso qué significa? Supongamos que nosotros tenemos alguno de estos contornos. Supongamos que tenemos el primer contorno que está ahí. ¿Tá? Entonces, lo primerísimo que hay que hacer cuando nos dan una integral compleja es trazar los ejes X e y croquisar, no precisa ser a escala, croquisar el contorno de integración. Después, en el mismo gráfico, marcar, vamos a marcar con una crucecita, con una X, las singularidades de la función. Yo quiero que alguno de ustedes me recuerde o nos recuerde qué es una singularidad en una función compleja. ¿Los ceros del denominador? Correcto, está bien. Un valor que indeterminado. A ver.
¿Un valor que indetermina la función puede ser? Exacto. Muy bien, es correcto lo que dicen, ¿sí? O sea, básicamente, como recuerden que nosotros habíamos estudiado que, porque acá la palabra clave es analítica. Para ser analítica en un punto, tiene que ser derivable en el punto y en un entorno. Perfecto. Ahora, para ser derivable tiene que ser continua, ¿sí? Y para que una función sea continua en un determinado punto, la primera condición indispensable es que el punto pertenezca al dominio. Entonces, allá por las primeras clases, nosotros charlábamos de que aquellos valores que no pertenecen al dominio, en variable compleja, se denominan singularidades o puntos singulares. Entonces, por supuesto que si no pertenece al dominio, no va a ser continua, no va a ser derivable, no va a ser analítica. En el caso de las funciones racionales, por ejemplo, son efectivamente, como dicen ustedes, los ceros del denominador, son las singularidades, ¿está? Y en un caso general, son aquellos valores que producen, digamos, o que están fuera del dominio, ¿sí? Que están fuera del dominio. Esos son básicamente la singularidad, o sea que son aquellos puntos para los cuales la función no está definida, directamente no está definida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una función racional, en variable real serían las asíntotas verticales. Bueno, como acá ya no contamos con esa representación gráfica, decimos directamente que las singularidades son los puntos que no pertenecen al dominio. Bueno, muy bien. Supongamos entonces que volviendo a la integral, nosotros tenemos la curva de integración, que supóngase hace esta C especie de elipse o lo que sea acá en el primer gráfico. En ese mismo gráfico vamos a marcar las singularidades, ¿sí? Voy a suponer que esta función tenga dos singularidades. Supónganse que una esté aquí, dentro del contorno, y otra esté aquí, fuera del contorno. O sea, este podría ser un punto z sub 0 y este otro punto z1. Bien. A partir de ahí, arranca el análisis que nosotros tenemos que hacer. Porque lo más importante en una integral compleja es si hay singularidades. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Están dentro o están fuera del contorno de integración? Las singularidades, como esta Z0, que están fuera del contorno, no me preocupan. Porque el teorema de Cauchy-Boursat dice, tiene que ser analítica sobre y dentro o en el interior del contorno. O sea, que lo que pasa afuera no me preocupa, ¿tá? La que sí me preocupa es esta, por ejemplo, Z1, que está dentro. Porque si una función me presenta esta situación, nosotros no podemos aplicar el teorema de Cauchy-Boursat, porque desde el momento en que hay una singularidad que es interior al contorno, la función no es analítica en ese contorno y por ende no procede el teorema de Cauchy-Boursat. O sea que si me pasa esto que tengo acá en este primer gráfico, no voy a poder aplicar Cauchy-Boursat, tendré que aplicar otra cosa. ¿Ah? Bien, entonces ese es un paso clave. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos y van a ver que es bien sencillo. Ahora vamos a ocuparnos unos minutos de demostrar el teorema de Cauchy-Boursat. Bueno, para demostrar el teorema de Cauchy-Boursat, yo voy a hacer acá como un cálculo auxiliar. Necesitamos traer a escena un teorema que ustedes conocen de cálculo 2, que es el teorema de Green. Bien, recordarán ustedes que el teorema de Green establece una equivalencia entre una integral de línea sobre un contorno cerrado, como por ejemplo este contorno C que está aquí, y una integral doble, o sea, una integral de superficie con respecto a la superficie que encierra ese contorno de integración, ¿sí?
Eso es lo que hace el teorema de Green. Establecer una equivalencia, una igualdad entre integrales de línea e integrales dobles. ¿Está? La integral de línea es sobre un contorno cerrado y la integral doble es sobre el recinto R encerrado por ese contorno. Bueno, vamos a recordar, el teorema de Green establece que la integral sobre un contorno cerrado C de una función P de xy por el diferencial x más otra q de xy por el diferencial y, esa integral es igual o equivalente a la integral doble sobre el recinto R de, y ahí cruzan las derivadas, la derivada parcial de q con respecto a x menos la derivada parcial de p con respecto a y por el diferencial de área, que resulta ser en este caso diferencial x por diferencial y. Ese es el teorema de Green. ¿Tá? No sé si lo vieron justo con esa nomenclatura, P y Q, o U y B, o lo que sea, pero la cuestión viene por ese lado. ¿Tá? En el lado izquierdo tenemos una integral de línea, obviamente son integrales reales, ¿sí? Y en el lado derecho tenemos una integral de superficie. Y hay una equivalencia entre ellas. Fíjense que en el lado izquierdo tenemos P por diferencial X. Y en el lado derecho tenemos la derivada de P con respecto a Y. Y después en el lado izquierdo tenemos Q por diferencial Y. Y en el lado derecho, derivada de Q con respecto a X. Y además el signo negativo. Por eso les digo que en la integral de superficie se cruzan, se cambian las variables. Bueno, ese es el teorema de Green. Muy bien. Volvemos entonces a nuestra integral. Partimos nosotros, o sea, nosotros tenemos que demostrar, o sea, que partimos suponiendo que se cumple esto, ¿no? Obviamente. Suponiendo que estamos frente a una integral donde el integrando, f de z, es una función analítica sobre la curva y en su interior. Vale decir que no presenta singularidades ni dentro de la curva ni en el borde de la curva. ¿Está? Eso significa. Bueno, entonces para eso vamos a valernos de esta expresión que hicimos la deducción hace un ratito. ¿Está? O sea, tenemos que esta integral f de z diferencial z, ¿sí? Es igual a u por diferencial x menos b por diferencial y más y por, bien, la otra integral. Entonces, voy a volver a escribir acá eso como para que les quede completo el desarrollo del teorema. Sería la integral sobre c de f de z diferencial z es la integral sobre la misma curva de u diferencial x menos b diferencial y más la unidad imaginaria por otra integral sobre la misma curva de u por diferencial y más b por diferencial x. Muy bien. Lo que vamos a hacer nosotros es aplicar a cada una de estas dos integrales lo que nos establece el teorema de Green. O sea, vamos a transformar las integrales de línea en integrales dobles. Entonces, esto va a quedar acá. Voy a poner acá. Fíjense, en la primera integral, u equivale a p y menos b equivale a q. En la segunda integral, b equivale a p y u equivale a q. Bueno, entonces ahora nos va a quedar la integral doble sobre el recinto R, esto era sobre C. B, voy a poner entre corchetes, menos la derivada parcial de B con respecto a X, menos la derivada parcial de U con respecto a Y, por diferencial X por diferencial Y. Bien, más constante imaginaria Y. Segunda integral, doble sobre el recinto R. Nos va a quedar
la derivada parcial de u con respecto a x menos la derivada parcial de p con respecto a y, por diferencial x por diferencial y. O sea, transformamos las integrales de línea mediante Green en integrales dobles. Ahora bien, llegada a esta instancia, como nosotros supusimos que la función f de z es analítica en esa región, pregunto, si es analítica, ¿qué ecuaciones o qué condiciones tiene que cumplir? Sí o sí. A ver quién recuerda eso. Cauchy-Riemann. Las funciones analíticas tienen que ser derivables. ¿Ok? Bien, Cauchy-Riemann. Tiene que ser derivable y tiene que cumplir Cauchy-Riemann. Entonces, voy a poner por acá para recordarnos las condiciones de Cauchy-Riemann. Derivada de u con respecto a x es derivada de b con respecto a y, y la otra es derivada de u con respecto a y es igual a menos derivada de b con respecto a x. Ahora, fíjense una cosa. Miren la primera integral doble que tenemos acá. Tenemos menos derivada de b en x menos derivada de u en y. Fíjense la segunda de Cauchy-Riemann. ¿Está? U en y es igual a menos b en x. O sea que estas son iguales. Por ende, la resta es 0. Y en la segunda integral, fíjense la primera de Cauchy-Riemann. ¿Está? De acuerdo a la primera condición de Cauchy-Riemann, estas dos derivadas que aparecen son iguales. ¿Está? Uy, ¿qué puse yo acá? P puse, nada que ver. O sea, es P, pero hay que cambiarle por B. Hay que cambiarle por B. Bien. Entonces ahí estas también quedan igual a 0. Por ende, resulta igual a 0. Y con eso queda demostrado el teorema de Cauchy-Boursat. ¿Está? Queda demostrado esto. Así de simple es la demostración de Cauchy-Boursat. Bien. Entonces, lo primero que, digamos, si nosotros tenemos mucha suerte, cuando nos planteen una integral, puede ser que esa integral directamente sea 0 por aplicación directa de este teorema. Y nosotros no tenemos que hacer ningún cálculo ni nada que se parezca. ¿Está? Bueno, entonces vamos a suponer que tenemos esta integral. Vamos a suponer que sea. Ah, otra cosa. Nosotros vamos a trabajar, ¿tá?, en las integrales complejas, vamos a trabajar básicamente con dos tipos de funciones. Las funciones enteras y las funciones racionales. Recuerden que funciones enteras son las que son las analíticas en todo el plano. Ahí entran las exponencial de base e, seno y cosenos y todos los polinomios. Esas funciones no tienen ninguna singularidad en ningún punto del plano, por ende reciben la categoría de funciones enteras. Y las otras funciones a las que vamos a recurrir con mucha frecuencia son las racionales, ¿tá?, que las únicas singularidades son los ceros del denominador. ¿Bien? O sea que vamos a trabajar con funciones bastante sencillas. Bueno, esta que yo les puse acá en este ejemplito es una mezcla de ambas, ¿sí? Es una exponencial combinada con un denominador polinómico que sería como una función, sería la parte racional. Bueno, la cuestión es que queremos realizar la integral de esta curva sobre la curva módulo de z igual 2. ¿Está? Yo escribo directamente la curva de integración. ¿Bien? Las circunferencias, ustedes van a ver que son, en la gran mayoría de las integrales, son las curvas de integración, están dadas en forma de circunferencia. ¿Por qué? Porque enseguida vamos a ver que en integrales complejas no importa la forma de la curva. Da igual que sea un círculo, que sea un triángulo, que sea, no sé, que tenga así como una cosa amorfa, sin forma,
No importa. Lo importante es a dónde están las singularidades, dentro o fuera de la curva. Bueno, y como la forma no es importante, y de todas las curvas cerradas simples, la más sencilla, para graficar y también para expresarla como ecuación, es la circunferencia. Bueno, la pregunta sería, en esta integral y con este recinto de integración, módulo de z igual 2, ¿será que podemos aplicar este teorema directamente? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para ver? ¿Qué harían ustedes en primer lugar? Graficar la curva. Exacto. La singularidad de esa curva. Eso es lo primero, curva, circunferencia con centro en el origen y radio 2, listo. Segundo paso, factorear ese denominador. Nos va a quedar e a la z, si lo factoreamos nos va a quedar z menos 3i por z más 3i, obviamente por diferencial z. Y entonces, si es posible en otro color y bien grande que se note en el gráfico, marcamos las singularidades. Las dos son imaginarias. Una está en 3 positivo y la otra está en 3 negativo. O sea, primer pregunta que les hago. ¿Esta función es entera? Sí, sí. No, la función integrando. Okay. La función completita es entera. No. No, porque presenta singularidades. Exacto, muy bien. Entera no es. ¿Está? Ahora, ¿cumple con la condición de Cauchy-Riemann de ser analítica sobre y dentro de la curva de integración? Sí, eso sí. Sí, eso sí. Entonces, ¿podemos aplicar el teorema de Cauchy-Goursat? Sí se puede. Sí. Entonces, directamente, sin más preámbulo, la integral vale 0. Terminó el problema. Resolvimos la integral. ¿Bien? Ahora, esta misma integral la queremos hacer sobre esta curva C1. Pregunto, ¿podemos también decir que esa integral vale 0 si la integráramos sobre la curva C1? Ahí ya no. No. Ya no. Entonces, sobre la curva C1, la mismísima integral, ¿tá? Voy a poner acá signos de pregunta. No sabemos, por ahora no sabemos cuánto vale eso, porque no podemos decir que es 0 aplicado a esta nueva curva. ¿Está? Ahora, supongamos esta integral. La integral sobre la curva C de e a la z menos 9i más z cubo diferencial z. Y voy a graficar el contorno. Supongamos que el contorno sea este triángulo al que vamos a llamar C. O sea, uno elige, profe, la figura de adentro, puede ser No, que sea cerrada. No, el ejercicio te da el ejercicio, te da la integral y te da la curva. ¿Está? Ok, sí. Bueno, yo hice porque para escribir, digamos, el caso de un contorno triangular habría que poner los vértices del triángulo, entonces es más rápido graficar. Supónganse, esa integral sobre ese triángulo. Pregunta, ¿podemos aplicar Cauchy-Goursat, sí o no? Sí, porque la función integrando es un polinomio entera. Exacto. O sea, en realidad, ¿era necesario que se especifique cuál era el contorno de integración en esta integral? No. No hacía Es falta. porque contorno no. No hacía falta. Esa integral, en cualquier contorno que se nos ocurra, va a ser 0,
porque la función es una función entera. ¿Ok? Eso es lo importante. Bien, y otras integrales, ¿sí? Como estas que tenemos acá, que ya no son enteras, ¿sí? Que tienen puntos singulares, entonces ahí lo primero que hay que hacer es graficar el contorno. Luego, conviene siempre, aunque les parezca así como evidente, conviene factorear el denominador. Entonces ahí queda bien explícito, ¿sí? Que esas singularidades están en más menos 3. Hacemos una más y seguimos para adelante. La integral sobre la curva C de, voy a poner acá z más 1, ¿sí? Y en el denominador voy a poner z a la cuarta menos 16. Diferencial z. Y el contorno de integración va a ser la circunferencia módulo de z menos 4 igual 1. Ese es el contorno de integración. Bien. ¿Función entera, sí o no? No, no es entera. No es entera. O sea que tiene singularidades. ¿Está? Vamos a factorear entonces. En el numerador no hay nada para factorear. O sea que va z más 1. ¿Cómo factoreamos el denominador? Sería Como una diferencia de cuadrado. exacto. Bien. ¿Y cómo quedaría? Z cuadrado más 4 Ajá. por z cuadrado menos 4. Perfecto. Se puede volver a factorizar el Muy z bien. cuadrado Se menos. puede volver. Hay que volver a factorizar. ¿Está? Hasta donde no se pueda más. ¿Cómo factorizamos de nuevo z cuadrado más 4? Esta. Esa no se puede. Sí se puede. Va a quedar z cuadrado más menos 2i, perdón. Exacto. O sea, z más 2i por z menos. ¿Sí? Hay que poner separadito. Y la otra, z cuadrado menos 4, es z menos 2 por z más 2. Muy bien. O sea que estamos, en definitiva, frente a una función que tiene 4 singularidades. 2 reales puras y 2 imaginarias puras. Muy bien. Ahora, según estuvimos charlando, habrá que graficar el círculo de integración. ¿Cuál es el centro del círculo este? En x igual 4. Y el radio, vamos a poner acá 4, y el radio es 1, ¿está? O sea que, bueno, no importa mucho mi escala, lo importante es que este valor es 3 y este valor es 5. Muy bien, y ahí vamos a marcar las singularidades. Una va a estar en 2 real, la otra en menos 2 real, conviene que agreguen el valor también donde está la singularidad. La otra va a estar en 2 imaginaria y la última en menos 2 imaginaria. Conclusión, ¿a qué es igual la integral? A 0. Exacto. Esa integral vale 0. ¿Ah? Porque dentro del recinto y sobre la curva no hay singularidades. Si esta misma integral tuviese radio 2, la curva de integración radio 2, ¿qué estaría pasando? La singularidad estaría sobre la curva. Exacto, ahí estaríamos en un gravísimo problema, ¿está? Porque tendríamos la singularidad sobre el contorno, lo cual es peor todavía que tenerlo adentro del contorno, ¿está? O sea que tampoco lo podríamos aplicar el teorema. ¿Bien? Entonces, Ingeniera, sí.
Disculpe, ¿cómo es? Igual o sea, el contorno usted está tomando arbitrariamente, ¿cómo es? Para esa función. Tenemos las O sea, singularidades. el Usted da el ejercicio, contorno arbitrariamente. o sea, Para el el ejemplo. contorno forma parte del ejercicio, del enunciado del ejercicio. Ah, Cuando- claro, por eso. Sí, yo en este caso, como estoy armando el ejercicio, elegí el contorno. ¿Está? Ah, claro, Sí. gracias. Dale. Bueno, entonces lo importante, vieron que aplicar este teorema es fácil. O sea, yo hago la gráfica, factoreo, marco, me fijo, si cae afuera es 0 y si cae adentro, bueno, no puedo aplicar, no pongo ningún resultado. Ahora, también que por ahí lo que hay que tener aquí en cuenta es que una misma integral, cambiando el contorno de integración, da resultados diferentes, porque esta integral, lo más probable es que si la resolvemos en otro contorno que encierre alguna, al menos, no digo todas, pero algunas de las singularidades, puede perfecto, o sea, va a dar, lo más probable es que dé un valor igual a 0. Distinto de 0, perdón, que dé otro resultado. Entonces, la misma función, cambiando el contorno, cambia el resultado. Porque aquí cambiar el contorno equivaldría en una integral definida a cambiar los extremos de integración. Y entonces también cambia el resultado final. Bueno, volvemos entonces como a repasar este teorema de Cauchy-Boursat. Establece que si la función es analítica dentro y sobre el contorno, entonces la integral es nula. Lo que me olvidaba es, cuando ustedes van a resolver una integral, por ejemplo, como esta que hicimos, y el resultado es 0, y ese resultado es 0 debido a la aplicación del teorema, conviene que agreguen aquí al lado las siglas teorema de Cauchy-Boursat. O sea, como para justificar que ese valor 0 es por la aplicación del teorema, porque vamos a ver enseguida que hay integrales que dan 0, pero que no es por el teorema. Entonces, estaría bueno que agreguen las siglas, entonces se sabe que ustedes aplicaron ese teorema. Bien. Les quería decir que el recíproco del teorema no es verdadero, es falso. ¿Cuál sería el recíproco? A ver, el teorema dice así: si f es analítica, entonces la integral es nula. El recíproco sería: si la integral es nula, entonces la función es analítica dentro y sobre el contorno. Y esa segunda frase es falsa, porque ustedes van a ver, vamos a hacer unos ejemplos bien sencillos, de que perfectamente puede darnos 0 una integral, habiendo una o más singularidades dentro del contorno de integración. O sea que el recíproco del teorema de Cauchy-Boursat es falso. ¿Sí? O sea, es un teorema que se usa en dirección, en una sola dirección, no es de ida y vuelta. Hay otros teoremas que son de ida y vuelta. Bueno, muy bien. Antes de continuar porque ahora lo que nos está faltando sería, bueno, ¿qué hago o cómo resuelvo una integral si la singularidad cae dentro, o si alguna singularidad cae dentro del recíproco? Bien, antes de eso, necesitamos una herramienta que se denomina principio de deformación de contornos. Principio de deformación de contornos. Contornos es directamente la curva de integración, como ustedes ya saben. Así que ahora vamos a ver qué es el principio de deformación de contornos. Bien, yo les comentaba hace un ratito que en integrales complejas no importa la forma del contorno. Da lo mismo, un círculo, una elipse, un triángulo, un cuadrado, lo que quieran, da lo mismo la forma. Ahora vamos a demostrar por qué da lo mismo la forma. ¿Tá? Este principio de deformación de contornos establece lo siguiente. Dice que la integral sobre un contorno C1 es idéntica o es igual a la integral sobre otro contorno C2.
siempre y cuando, y acá vienen las condiciones, siempre y cuando f de z sea analítica sobre C1, sobre C2 y en la región comprendida entre esas curvas, comprendida entre C1 y C2. ¿Bien? Bueno, o sea, esto es lo que nosotros tenemos que demostrar. Esta historia sería así. Si este fuese el contorno C1 y este fuese el contorno C2, esto que estoy rayando es la región comprendida entre ellas, lo que queda en el medio. Si no hay singularidades, sobre las curvas ni en la región comprendida entre ellas, esta igualdad se mantiene. Pudiendo haber singularidades aquí, obviamente, o aquí afuera. Las de afuera ni me preocupan. Pero puede haber singularidades aún dentro de C1, porque habiendo singularidades dentro de C1, igual se cumple lo que está planteado acá. Igual se cumple que f de z es analítica sobre C1, sobre C2 y en la región entre C1 y C2. Eso es lo que me está planteando la integral. Entonces, evidentemente, aquí no importa la forma. Este C1 puede ser ese círculo, como también podría ser, por ejemplo, un triángulo. ¿Tá? Puede tener la forma que uno quiera. La cuestión es que se cumpla con esto. Bueno, para demostrar eso, vamos a suponer que los contornos C1 y C2, voy a hacer un gráfico un poco más feliz que aquel. ¿Ah? Vamos a suponer que este es el contorno C1, ¿tá? Y que este no precisan ser circunferencias, ¿tá? Que este es el contorno C2. Y vamos a suponer que que las funciones obviamente cumplen con la condición de analiticidad sobre los contornos y en la región comprendida entre ellos. Y vamos a suponer que nosotros estuviésemos trabajando sobre una cartulina y que agarramos una tijerita y le hacemos 2 cortes a nuestra cartulina. ¿Está? Voy a borrar acá esto porque nos va a complicar. Y le hacemos 2 cortecitos. Entonces estaríamos separando esa figura en 2 regiones. Una región de arriba a la que voy a llamar R1 y una región de abajo a la que voy a llamar R2. Suponemos que R1 es esta, ¿está? Y R2 va a ser esta. ¿Ok? Así. Bueno, vamos a ponerle nombres. Vamos a suponer que este punto lo llamamos A, que este punto lo llamamos B, este es el punto C y este es el punto D. Y ahora, fíjense que si nosotros tenemos cada una de estas regiones por separado, si nosotros arrancamos en el punto D, venimos por acá, vamos por el punto A, entramos por B, ¿tá? Si hacemos este recorrido que voy a marcar acá en rojo, venimos por acá, entramos por B, seguimos por acá, salimos por C hasta D, habremos recorrido el contorno 1, ¿tá? Y si venimos aquí por A, venimos por D, entramos por D, salimos por acá y volvemos por A, habremos recorrido el contorno 2. Como nuestra función es analítica en esas regiones, en ambas regiones podemos plantear la integral y va a tener que cumplir con el teorema de Cauchy-Boursat, ¿tá? Porque no hay singularidades en esas regiones. Entonces, vamos a plantear directamente las integrales de línea a lo largo de los contornos que encierran las regiones 1 y 2, ¿tá? Entonces, vamos a empezar por el contorno encerrado por 1. Yo no voy a escribir ya f de z diferencial z para hacer más rápido. Voy a ponerle integral nomás, pero en realidad va a f de z diferencial z.
Arrancamos con la primera integral, que va a ser una integral de línea, que va a ir desde el punto D hasta el punto A. Ahí le sumo la integral que va a ir desde A hasta B. Ahí le sumo la que va a venir desde B hasta C. Y por último, la que va desde C hasta D. Por el teorema de Cauchy-Boursat, esto es igual a 0. Bien, ese es el contorno 1. Ahora voy a hacer en otro color el contorno de R2. En el contorno de R2 arranco en el punto A y me voy en sentido antihorario, o sea, positivo, hasta el punto D. ¿Está? Entonces, voy desde A hasta D. Una vez que llego a D, ingreso por este corte, que es desde D hasta C. Una vez que llegué a C, me voy por el caminito de abajo, desde C hasta B. Y una vez que llegué a B, salgo por el corte en A. O sea, me voy desde B hasta A. Esto también es igual a 0 por el teorema de Cauchy-Boursat. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar miembro a miembro. ¿Tá? Vamos a sumar los lados izquierdo y obviamente los lados derechos. Con respecto a los lados derechos no hay nada más para hacer, es igual a 0, no cabe ninguna duda. Y ahora les voy a pedir que miremos algunas de estas integrales detenidamente. Fíjense, por ejemplo, la integral en rojo que va desde A hasta B. Esta integral con la integral en azul que va desde B hasta A. Ven que una entra por este caminito y la otra sale. Por lo tanto, recorren ese corte en sentido contrario. Por ende, son opuestas. Entonces, si se suman, entre ellas se van a cancelar. Lo mismo ocurre con la integral que va en rojo entre C y D, o sea, esta, y la que va en azul entre D y C, porque recorren en sentido contrario este cortecito. Entonces, entre ellas también se anulan. Bien, entonces nos quedan de las 8 integrales que había en principio, nos quedan 4. 2 en el recorrido rojo y 2 en el recorrido azul. Ahora bien, vamos a detenernos en esta que está en el recorrido rojo y en esta que está en el recorrido azul. Fíjense que la primera va desde D hasta A, o sea, desde D hasta A, vengo acá, y la segunda va desde A hasta D. Si nosotros sumamos estas dos integrales, esta más esta, habremos recorrido la curva exterior, a la que llamamos C1, la habremos recorrido en sentido positivo. Por ende, la suma de estas dos integrales equivale a la integral cerrada sobre la curva C1. ¿Bien? Y lo mismo ahora con estas dos que faltan. Vamos a mirar. Esta va desde B hasta C en color rojo. Esta, y vamos a compararla con esta. Si yo voy desde B hasta C en el trayecto rojo viene por arriba. Desde B hasta C recorre la curva pequeña, pero por arriba, o sea, arriba. Desde B hasta C en sentido horario. Y esta recorre desde C hasta B la otra mitad de la curva en el mismo sentido. Por ende, si sumamos las dos, obtendremos que estamos recorriendo la curva C2, pero en sentido horario. Estamos moviéndonos así, en sentido horario, la curva pequeña. Como dijimos al principio, si recorremos en sentido horario, la integral tiene signo negativo. Y entonces nos queda que la integral sobre C1 positivo menos la integral sobre C2 positivo, porque ya puse el signo negativo adelante,
¿tá? Es igual a 0. Con lo cual concluimos que la integral sobre la curva C1 de nuestra función f de z diferencial z es igual a la integral sobre la curva C2, ambas en sentido positivo, de f de z diferencial z. Y con eso estamos comprobando el principio de deformación de los contornos. ¿Tá? Esto es simplemente para demostrar que en integrales complejas no importa la forma del contorno. Lo único que importa es que la función sea o no analítica sobre y dentro de los contornos que estamos analizando. ¿Ok? Profe, Sí. ahí lo último, la C1 que usted puso, si usted puso ese sentido de giro, Ajá. tendría que ser positiva, por lo tanto la C2 tiene que estar para el otro lado, si es negativa o no. O sea, siempre las Tiene que curvas cambiar son... horario. Siempre son positivas en sentido antihorario y son negativas en sentido horario. Esa es la convención. Entonces, si nosotros sumamos estas dos integrales de D a A, que estoy recorriendo acá, más la otra, que es desde A hasta D, estamos recorriendo en sentido antihorario, o sea, positivo, la curva 1. ¿Ok? Ahora, con la curvita chiquita, que es la C2, estamos viendo de B a C, arranco acá en B, y en sentido horario me muevo hasta C. Y después, desde C, sigo en sentido horario y me muevo hasta B. Es lo que hace la segunda integral. Entonces, recorrí la curva pequeñita en sentido horario. Como la recorrí en sentido horario, el resultado de la integral es negativo. Esta es positiva porque la recorrí en sentido positivo, pero esta, como la recorrí en sentido antihorario, pongo el signo negativo adelante. ¿Tá? Y entonces cuando hago el pasaje de término, la curva 2 me queda recorrida en sentido positivo. Ok. Sí, entendí ahora. Perfecto. Bueno, esto entonces es la demostración del principio de deformación de contornos. ¿Bien? Es como un cálculo extra, digamos, que hicimos antes de poder continuar con el tema de los teoremas. Ahora entonces, volviendo al tema de los teoremas, tenemos el de Cauchy-Boursat, pero no alcanza, ¿tá? Porque muchísimas veces las singularidades van a estar incluidas dentro de las curvas. Y entonces ahí vamos a desarrollar... Ingeniera, antes de que Sí. cambie de tema, Sí. este Sí. teorema, cuando la curva C2, por ejemplo, no está contenida dentro de Ajá. C1, ¿aplica? Sí, depende. Vamos a hacer un ejemplito, está muy bien la pregunta. Vamos a suponer que esto es C1 y que esto es C2, ¿ok? Bien, vamos a suponer que la función que estamos analizando tiene una singularidad aquí adentro. En ese caso, ¿tá? En ese caso aplica. A ver, porque me faltó algo. Después te termino de responder. Me faltó algo acá. ¿Por qué se llama principio de deformación? Porque la idea gráfica es que nosotros imaginemos que los contornos C1 y C2 sean contornos plásticos o elásticos o flexibles y que nosotros podemos deformar un contorno hasta que se acomode o hasta que coincida con el otro. Si en ese trayecto no pasamos o no tocamos ninguna singularidad, el principio es válido. Supónganse que tenemos el contorno 1 y el 2 hechos de elásticos. Entonces nosotros tomamos el elástico del contorno 2 y lo estiramos hasta que alcance la forma exacta del contorno 1. Cuando hicimos ese trabajo, pasamos por toda esta zona que está entre ellas, pero no tocamos ninguna singularidad, porque acá no hay singularidades. Entonces, eso nos permite a nosotros asegurar que estas integrales son efectivamente iguales, porque un contorno se puede deformar o se puede transformar de manera flexible en el otro,
sin pasar por encima de ninguna singularidad. Eso es lo que le da el nombre al principio. Veamos acá volviendo a este ejemplo. Contorno 1 y contorno 2. Hay una singularidad aquí, en esa X. Pregunto, ¿se puede deformar como un elástico el contorno 1 hasta que coincida con el 2 sin tocar esa singularidad? ¿Qué les parece? Sí, sí. Perfectamente. Y el 2 en el 1 también. O sea que ahí, en este caso, procede la aplicación. Veamos para que no sean siempre circulares. Pero, profe, disculpe, pero el teorema dice que tiene que ser analítica sobre y en la región comprendida entre los dos. La región comprendida entre los dos, en este caso, es esta. Porque cuando uno habla de comprendida, ¿está?, se refiere a comprendida al momento de deformarse. ¿Está? Cuando yo quiero deformar el contorno 2, voy a atravesar una zona para llegar hasta el contorno 1. A esa zona la llaman comprendida. ¿Sí? Okay. Por eso hice la aclaración de que es flexible. Bien, supongamos estos dos contornos, C1 y C2. Supongamos que la función tiene acá una singularidad. ¿Se puede deformar sin tocar esa singularidad? En ese caso no. No. En ese caso no. Entonces, en este caso, procede el principio, o sea, en este caso, ¿van a ser iguales las integrales? No necesariamente. No necesariamente. ¿Está? O sea, C1 y C2 van a ser iguales. No necesariamente. O sea, en principio yo pongo distinta. ¿Por qué enfatizo no necesariamente? Porque puede darse la casualidad que aunque se dé esto, cuando resolvamos las integrales, se cancelen los términos, lo que sea, y matemáticamente me dé el mismo resultado. Pero no sería por la aplicación del principio de deformación de contornos. A eso me refiero. ¿Está? El principio de deformación, me parece a mí que la idea que por ahí uno la puede como que apropiarse más sencillamente es imaginando que son contornos elásticos. Si yo tengo un contorno elástico, por ejemplo, en este caso se ve patente. Si yo quiero deformar el contorno 1 y lo estiro, lo puedo hacer perfectamente sin tocar a esta singularidad. Pero acá me resulta imposible, porque cuando yo quiero estirar, por ejemplo, el contorno 2, si es un elástico, lo voy a estirar para llegar a que coincida con este vértice, indefectiblemente estoy pasando por arriba de esta. Entonces, eso es lo que no puede suceder, o es lo que no debe suceder, para aplicar el principio de deformación, obviamente. ¿Está? Bueno, falta mucho aún de integrales, esto es recién el principio, pero ya estaríamos sobre la hora, así que por hoy dejaríamos acá, y nosotros continuamos con este tema el lunes de la próxima semana, ¿sí? Muy bien, nos estamos viendo. Gracias, Cristian. Nos vemos el lunes y recuerden los chicos que tienen ahora la práctica, es una práctica importante, todas las prácticas son importantes, por supuesto, ¿tá? No voy a hacer, me expresé mal. Esta práctica tiene particular importancia porque los temas que estamos abordando, que van a abordar aquí, que son mapeo, tienen por ahí un grado de dificultad algebraico, sobre todo un poco superior a los anteriores. Y además, porque la aplicación que van a ver de circuitos es una aplicación a la que le tienen que prestar mucha atención. ¿Okay? Dale, ahora sí nos estamos viendo. Que pasen bien.